Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy buenos días a nuestros gentiles oyentes. Una nueva semana de actividades, la última del mes de enero, con todos los temas que han quedado sueltos, pues en la semana pasada, una interesante actividad en términos de seguridad de parte del Ejecutivo. Recordemos que aquí estuvieron dos altísimos delegados de los Estados Unidos. Se pudieron viabilizar dos acuerdos militares que se habían suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos. Se dejaron grandes pertrechos. Y justamente esta es una de las primeras temáticas que entramos a revisar con nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida a través de la vía virtual. Se trata del codirector del Observatorio de Prisiones del Ecuador, Jorge Núñez. Jorge, muy buenos días. Con el aval de la ayuda de los Estados Unidos, al parecer la más grande que hemos tenido de todos los países que en el 9 de enero le ofrecieron cosas al Ecuador, ¿cómo luce esta lucha que el país está desarrollando frente al terrorismo declarado ahora, ¿no? Lo que era la delincuencia organizada. ¿Cómo luce este enfrentamiento en el decurso de los próximos días y semanas? Jorge, bienvenido. Muy buenos días y muy buenos días a toda su audiencia. Bueno, yo les puedo contar cómo luce este estado de conflicto interno desde el observatorio, y esto quiere decir desde nuestro contacto con las personas que están privadas de libertad y sus familiares. Entonces, nuestra preocupación más grande es que todas las intervenciones que ha tenido el Estado, tanto los militares como policías en las cárceles, lo que recibimos son una serie de fotografías de golpes, de video también de la gente. Entonces, dentro de las cárceles, que esto no necesariamente sale a la opinión pública, aunque hemos visto muchos videos, podemos hablar de eso, sobre todo de gente siendo golpeada o obligada a cantar afuera, pero dentro de las cárceles hay una serie de abusos en este momento, y de lo que muy seguramente serán caracterizados por cortes internacionales como casos de tortura. Esa perspectiva sin duda hay que recogerla en el debate final, pero lo que se ha tenido hasta el momento es una serie de operativos, exactamente 51.000 operativos militares y de la policía desde el 9 de enero, porque claro, la violencia criminal se acrecentó en las últimas semanas, ¿no es cierto? Si no estoy mal, el número de muertos en el país por parte de la violencia criminal hasta el año 2023, hasta finales del 2023, llegaba a los 10.000. Pero claro, Sí. lo de las primeras semanas de enero fue injustificado e insoportable. De ahí el estado de excepción, de ahí el enfrentamiento interno, el conflicto armado interno. 50.000 operativos, 4.181 presos. Frente a esa situación que usted nos señala, la pregunta ahí viene de carácter matemático. ¿Dónde van a poner a estos 4.181 presos más? Dada la situación complicada, dada la superpoblación que ya para el 2023 se tenía, ¿esto no contribuye a empeorar las condiciones de los reos? Mire, tenemos dos problemas. Tenemos precisamente el problema que usted señala, es decir, ¿qué espacio va a albergar, qué espacio de confinamiento va a albergar a todas estas personas que están siendo encarceladas? Y ese es un problema real y tiene que ver con el espacio. Pero también tenemos el problema del funcionamiento de las cárceles en este momento, que básicamente son mecanismos de reclutamiento para las propias bandas. Entonces, mientras, por ejemplo, en Guayaquil hubo un intento de reorganización dentro de los pabellones. Los pabellones, no sé si ustedes saben, pero a partir de 2017 a 2019 vivimos lo que se llamó la Paz Caliente, y la Paz Caliente fue un intercambio de
privilegios con bandas prisioneras y la inteligencia policial, y ellos se autosegregaron en distintos pabellones eh, y también en distintas cárceles. Esto trató de ser reorganizado en las intervenciones actuales, pero igual, en este momento no sabemos exactamente cuál es el tipo de organización, porque no están organizados por delitos, solo sabemos que han sido movidos. Eh, entonces, lo que no tenemos claridad es cuáles son específicamente la reorganización interna del SNAI que ha hecho el Estado. Porque si usted no solo es un problema de espacio, sino que si usted mete a una cárcel que está funcionando para hacer lo opuesto que debe hacer, que es rehabilitar, entonces usted tan solo está metiendo más gente a un mecanismo que no funciona. ¿Qué tal lo que se hizo este fin de semana? Usted seguramente ha tenido oportunidad de ver los videos que se han proyectado. Entraron los militares, entraron la policía a casi todas las cárceles del país. Una de Ujú, ellas muy icónica, la cárcel de la Tacunga, donde se descubrió cárceles VIP, ¿no? ujú, En sitios donde deberían estar los guías penitenciarios, resulta que se acomodaron ahí para determinados individuos privados de la libertad, que incluso tenían jacuzzi, que tenían bares, que tenían finos licores. Más ujú. allá de que en todas las cárceles a las que entraron ayer, anteayer, se ha descubierto armas, se ha descubierto explosivos, se ha descubierto celulares intactas, pues la red de Wi-Fi y de Internet. Ujú. ¿Qué piensa de eso? Mire, no es nuevo. O sea, hemos tenido imágenes cuando entraron hace un año a Guayaquil. Encontraron una piscina de tilapias, una gallera, dos chanchos, estas suites. Entonces, la pregunta es, primero no nos debe sorprender porque ya lo sabíamos desde 2019, es algo recurrente que ha salido en distintos medios. Y segundo es, ¿cómo se continuó dejando estos privilegios? Es decir, la pregunta es a las autoridades. Las autoridades estaban al tanto de esto, las autoridades son las que permitieron esto, el armamento ha sido ampliamente documentado, no solo por el observatorio, sino una serie de organizaciones de la sociedad civil, la Ya no es propia un tema de Lanza. autorización, es un tema de complicidad también. Es un tema de complicidad y es un tema de una relación clandestina entre las autoridades y las bandas penitenciarias. Mire, yo empecé a hacer trabajo antropológico en cárceles en 2004. Y en 2004 la cárcel era un problema también, pero la cárcel básicamente, cada cárcel funcionaba como un mercado aparte. Usted tenía la Dirección de Rehabilitación Social, era un botín político que se le asignaba a un partido a través de la Nacional, el Congreso Nacional en ese tiempo. Y las cárceles lo que daban es plata. Pero ¿cómo se controlaba la violencia en las cárceles? Básicamente mi primer libro, Cacería de Brujos, es un análisis de cómo se evitaban la violencia a los propios internos. Y entonces lo que usted tenía es comités de internos elegidos dentro de los pabellones para evitar los caporales. Usted lo que tenía es básicamente, había un mercado de celdas, o sea, y ese mercado todavía hay, pero está monopolizado por las bandas, pero ese mercado era, digamos, era un poco más libre mercado. Entonces, en el pabellón C usted pagaba hasta $2.000, en el pabellón B del Penal García Márquez pagaba hasta $500. Había muchos días de visita, y los días de visita son los días que la gente vendía lo que hacía en sus negocios. Entonces, a los propios internos les convenía no producir violencia. El problema es cuando se entrega la gobernanza a las bandas criminales. Lo que aparece es una gobernanza criminal. Se monopolizan estos mecanismos. Y además lo que hemos visto es una complicidad de las fuerzas de seguridad, no solo la policía, en el ingreso de armas. Y no solo el SNAI. Entonces, recordemos que el SNAI está a manos de la policía desde 2020, pero antes de eso era donde trabajaban todos los ex policías. Usted ve los directores eran o ex militares o ex policías. Entonces sí creo que aparte de toda la estrategia de comunicación que ha desarrollado el gobierno, que básicamente lo que está tratando de mostrar es un Estado fuerte, castigando a las bandas. Y en muchos momentos lo que hemos visto es una espectacularización de la crueldad, ¿no es cierto? Hacer niños cantar o cepillarse un tatuaje o pintarles, digamos. Lo que está creando son turbas, son linchamientos. Eso no nos permite debatir democráticamente qué es lo que vamos a hacer con las cárceles. Las cárceles en el Ecuador funcionan como un mecanismo para gestionar problemas sociales. Esto no quiere decir que todo pobre va preso. Esto quiere decir que hay problemas sociales reales como no educación, como desempleo,
como una economía informal que abarca el 60%. Y en este momento en el Ecuador, las bandas criminales, ¿no es cierto? O las corporaciones delictivas, como querramos llamarles, controlan dos infraestructuras principales, las cárceles y los puertos. Entonces, y la economía informal está atrapada entre estas dos instituciones que no están funcionando adecuadamente. 7 de la mañana con 31 minutos en Noticiero Sucesos. Jorge Núñez, codirector del Observatorio de Prisiones del Ecuador. Jorge, buenos días. Hablando de la situación de las cárceles exclusivamente, mucho se ha dicho que el Estado no logra recuperar la tendencia de las cárceles, que quienes manejan son las mafias, pero lo que hemos visto en estas últimas acciones es que, bueno, entran los militares, encuentran este tipo de cosas, este tipo de privilegios, y ahora lo que dicen es que buscan un trato similar para todas las personas privadas de la libertad. En ese marco, ¿usted cree que el Estado ya está cerca de recuperar el control de las cárceles de nuestro país? ¿O todavía la situación podemos decir que no, que sigue en manos de las bandas narcodelictivas? Mire, yo creo que en esto la historiadora Andrea Aguirre creo que tiene mucha razón. Es un error creer que hay un Estado y unas bandas y que éstas están completamente separadas. Más bien lo que nos dice la investigación, tanto antropológica como histórica, es que ha sido el propio Estado el que produjo las bandas. ¿Cómo produjo las bandas del Estado? Reclutando a los jefes criminales como sus mayores informantes para incrementar la incautación de cocaína. ¿No es cierto? Personajes, como los grandes personajes que salen, son informantes a la vez de la policía, de inteligencia policial. Entonces, lo que debemos ver es cuál ha sido el papel del Estado en la producción de las bandas prisioneras y en la producción de la violencia. Y eso es lo que debemos desmontar, esos mecanismos. No ganamos nada teniendo a los militares todo el tiempo, que ya están teniendo problemas logísticos, además, en tener a la gente fuera de las cárceles. Todo el tiempo ahí, porque ¿qué pasa cuando se retiren? Entonces, es importante que pensemos que la solución debe ser a largo plazo, que la solución no vamos a poder solucionar el problema de la crisis carcelaria si no pensamos en lo que debe hacer una cárcel, que es rehabilitar y sacar gente. Eso es lo que debemos estarnos preocupando y Claro. preguntando. Entonces, yo le diría, no sé cuál va a ser el efecto que tenga esta intervención. Ha habido varias intervenciones de este estilo. Por lo general, encuentran una piscina, desmantelan unas cosas y a los 2 meses vemos que hay otra vez armas. Vemos lo mismo, Eh, así es. Mire, celulares en cárceles hay desde que yo empecé a hacer etnografía en el Penal García Moreno en 2004. Los celulares no causaban la violencia. El celular, que haya celulares o que haya internet, no es lo que causa la violencia. Es la organización y la gobernanza criminal dentro de las cárceles. Es dejarles a un grupo, a una banda criminal específica que controle toda la vida cotidiana de la cárcel. Qué Esa complejo. lectura que usted tiene sobre la cooptación de las mafias en la dirección de las cárceles, quisiera que nos aclare, por favor. ¿Ese fue un proceso paulatino o en determinada coyuntura, no sé si en determinado año es donde se les entregó, como usted dice, la gobernanza de los centros de rehabilitación a las mafias? Mire, este mecanismo de producción de inteligencia policial para incrementar las incautaciones de cocaína nace en 2015 se crea una unidad que se llama en la policía la unidad del ultramundo. Es una unidad informal que no tiene reconocimiento. Es básicamente una unidad muy pequeña con 7 personas encargadas de contactar fuentes humanas y producir inteligencia antinarcóticos. Esta unidad es la que adquiere muchísimo poder en 2017, donde empieza la paz caliente. Y entonces es en 2017 en donde esta unidad adquiere más poder, más la mano derecha de los directores. Pero claro, la policía lo que está interesada es sacar de información antinarcóticos de cárcel, convierte a la población penitenciaria en su mayor informante, porque van a subir las incautaciones fuera. El problema es que rompe el código prisionero que había, que es nadie colabora con la ley. Y ese código prisionero, es decir, el sapo, que antes era castigado muy fuertemente dentro de una cárcel, se convierte en el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel es el más sapo, es el que más colabora con la ley.
Y obviamente lo que usted tiene son distintos grupos que se empiezan a fraccionar, porque si usted va 10 años atrás, no teníamos 20 organizaciones terroristas. Estos son la fragmentación de 3, 4 grupos que fueron fortalecidos y fomentados por el propio Estado. Entonces, la paz caliente dura de 2017 a 2019. Y es básicamente, yo le entrego, le delego la gestión cotidiana de la vida penitenciaria a un grupo específico que me está dando información. Y a cambio, hay dos cosas que cambian en el Ecuador. Uno son los traslados. Por eso, desde el observatorio y desde Caleidos, que es del CEN, que es el grupo de investigación de etnografía interdisciplinaria de la Universidad de Cuenca, donde yo trabajo, lo que hemos dicho es necesitamos hacer una auditoría de los traslados. Cuando analizamos las masacres penitenciarias, usted ve que todas las masacres tienen que ver por traslados. Ahora que se fugó Fito, por ejemplo, que es el nuevo personaje, porque fueron cambiando, antes era Rasquiña, ahora es Fito. Estos personajes son el producto de los medios de comunicación, pero también del Estado dándoles estos poderes. Cuando se fugó, hay dos rumores que corren entre tanto el gobierno, digamos, el discurso oficial, como los investigadores de seguridad. Le avisaron que lo iban a asesinar o le avisaron que lo iban a trasladar. Entonces, la escalada de violencia, y esto es una hipótesis todavía que hay que confirmar, tiene que ver con que las cárceles iban a ser intervenidas. ¿Cómo se expandió la violencia hacia las calles? El problema es que usted tiene, y a partir de 2017, estas bandas penitenciarias que al principio estaban concentradas en grandes centros, en las megas cárceles que construyó la reforma, de las prisiones, empiezan a tener más y más gente y más control. Y entonces empieza a haber una suerte de franquicia. Y por eso las extorsiones empiezan a escalar. Usted ve que mientras más poder tienen las cárceles, afuera hay más redes de extorsión. Y esas redes de extorsión no funcionan como la policía. Siempre el presupuesto de la policía fue el equivocado, de creer que todas las organizaciones criminales funcionan jerárquicamente como funciona un ejército o una policía. Funcionan más como unas franquicias, como el jefe que está dentro de la cárcel le delega a alguien afuera el control de un territorio. Muchas veces las disputas son dentro de las mismas varias bandas por controles de territorio. Y no todos los espacios que están controlados por jefes criminales o estas gente que extorsiona son necesariamente violentas. Nosotros hicimos trabajo de campo en Esmeraldas y, por ejemplo, había sectores en donde gente que estaba involucrada en el narcotráfico pagaba por las festividades religiosas de la comunidad. Entonces, lo que rompe realmente las relaciones que había y esas relaciones de larga data con el narcotráfico en zonas de frontera entre grupos criminales y grupos de economías ilegales y las comunidades, tiene que ver con que las cárceles empiezan a centralizar el poder y empiezan a producir lo que hemos visto casi son soberanías criminales que empiezan a tomarle espacio al Estado, a la soberanía estatal. Entonces ese es el gran golpe que vemos ahora. Si usted me pregunta fechas, yo le diría que desde 2017 a 2019, cuando se conoce como la paz caliente, este es un término que usó la policía para denominar el sistema de intercambio con los grupos dentro de la cárcel. Claro, lo que usted señala como un desequilibrio actual es de alguna manera o no va para los intereses de estas grandes mafias, especialmente para Fito y todo su contexto. La reacción a partir del 9 de enero es absolutamente visceral de parte de él y de parte de los grupos, porque mire, 15 días más tarde se produce el hallazgo de 22 toneladas en Vinces, ¿no? En una chanchera, que el costo de exportación se calcula entre 800 y 1.000 millones de dólares. Ese es, ¿no es cierto?, un gran golpe al negocio de toda esta gente, ¿no? Entonces, quizá haber perdido un poco la cordura el 8 y el 9 de enero es lo que facilitó, uno, la ruptura en su dominio en las cárceles, y dos, esto último que señalo, la pérdida del negocio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, digamos, tendríamos que estudiar más el caso. Es algo que ha pasado en los últimos 4 años y que vemos incautaciones cada vez más grandes. Ecuador ha pasado rompiendo el récord de incautaciones desde 2020 más o menos. Cada
cada 6 meses, 4 meses tenemos un caso así en el que se... Y si usted va a todos los casos en los que rompemos el récord de la incautación más grande, por lo general hay un detenido, que es quien estaba cuidando el lugar. Y después encontramos un testaferro que es el dueño del lugar. Pero hasta ahora no tenemos, y esto tiene que ver también con que la policía no tiene en este momento las capacidades, porque fueron desmanteladas, de ir más allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta gente de testaferros, ¿de quiénes son? ¿Cuál es la red de crimen organizado? Recuerde, las redes de crimen organizado no pueden funcionar al margen del Estado. Sobre todo en el tipo de rutas que ahora maneja el Ecuador y por qué se ha convertido el epicentro del comercio de drogas a nivel mundial. Es por los puertos. Entonces, los casos importantes que no hemos seguido discutiendo es la emisión de licencias de exportación de banano que se hicieron en el tiempo del presidente anterior desde el Ministerio de Agricultura. Necesitamos seguir ese caso y conectar esos casos. Entonces, en mi opinión, sí, en este momento lo que vemos es que el Estado está dando duros golpes a ciertas estructuras de crimen organizado y lo que más me preocupa de esto es que si la cárcel antes era la mejor mecanismo de reclutamiento para jóvenes sin trabajo y sin futuro, porque entraban a la cárcel y básicamente les hacían elegir a ellos a qué banda tienen que pertenecer para poder sobrevivir. Lo que estamos viendo con esta espectacularización de la crueldad es la mejor propaganda para las bandas. Mire, humillar a la gente como se está haciendo va a tener consecuencias a largo plazo muy graves. Yo creo que, y esto aceptado por el ministro de Gobierno, esta es una estrategia de comunicación, dijo el ministro de Gobierno en una entrevista que le hicieron, esto de pegarles y hacerles y pintarles. Entonces, yo creo que el Estado y el gobierno actual lo que debe es recalibrar su estrategia y empezar a pensar, una vez que se culmine esta fase, ¿qué es lo que va a pasar en las cárceles? ¿El SNAI se va a convertir en un ministerio? ¿No se va a convertir en un ministerio? Recuerde que ninguna solución carcelaria en este momento puede ser viable si no se reforma la policía, que está completamente infiltrada por el narcotráfico. También el ejército, a decir de los expertos que estudian, yo no estudio militares, pero sí los expertos que estudian militares también, y la justicia. O sea, tenemos un sistema de justicia penal en este momento que está también completamente cooptado. Entonces, más me preocupa mucho cuando oigo al gobierno decir que la policía se está autodepurando. Eso no es posible. Eso es falso, eso no va a pasar. La policía necesita una reforma policial y trabajar con las unidades que funcionan y que la policía tiene, y hay muchas unidades que funcionan muy bien. Hemos visto en estos años la de secuestro, por ejemplo. Verónica. Bien, hablando de la estrategia inmediata que debería tomar el gobierno, ¿qué acciones usted ve acertadas, qué acciones las ve erradas en estos momentos y, bueno, hacia dónde debería apuntar para ya tomar el control de las prisiones para que la cosa mejore? Mire, a mí la mayor decisión, la mayor equivocación, pero vamos primero con los aciertos para no ir de una a criticar. Me parece que un acierto del gobierno actual es haber puesto en el centro de su agenda a la seguridad y haber generado mecanismos de interacción de las distintas instituciones. Me parece que el gobierno lo que ha demostrado es que ha logrado producir cierto nivel de coordinación entre instituciones del Estado que estaban trabajando con agendas completamente difíciles. Ese es un acierto. ¿Cuál es el desacierto de este gobierno? Para mí el mayor desacierto es haber comprado la idea de la guerra contra las drogas. El Plan Fénix es básicamente el Plan Colombia y la iniciativa Mérida en esteroides. Es decir, es abrir la puerta a una intervención de Estados Unidos. Y la guerra contra las drogas, y esto cualquier experto en el tema le va a decir, es una guerra contra el pueblo. Siempre los más afectados son las poblaciones racializadas y pobres. Y dos, es una guerra que busca generar más posibilidades de extractivismo en la región. Este es un problema geopolítico y básicamente está en este momento, es como si usted quiere mejorar su agricultura
y va a pedirle asesoramiento a Monsanto. Eso acaba de hacer el presidente. Usted quiere combatir el narcotráfico y va a pedirle asesoramiento a quien ha perdido una guerra por 50 años. No es que ha perdido una guerra, es que la guerra es funcional a su industria de armas, al complejo militar norteamericano y a la agenda extractivista en la región. Muy bien, le quiero agradecer por sus criterios, por sus observaciones. Gracias, Jorge, por estos minutos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Una muy buena semana.